El viernes que viene, esto está unido al viernes que viene, esto vamos a hablar hoy día del pánico, el miedo y la fobia. Y lo vamos a ir desarrollando de esta manera. A medida que avancemos, si usted tiene preguntas, las vamos a contestar en lo posible. Así desarrollamos la conferencia, porque en realidad es todo un enjambre de conceptos y de cosas, pero para que no se nos quede nada en el camino, si alguno dice, pastor, yo tuve alguna vez mucho miedo, tuve mucha, qué sé yo, algo, o conoce a alguien que tiene ataques de pánico, fobia, bueno, es la oportunidad de aprender y ayudarlo, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando una persona tiene ataques de pánico es que se siente. ¿Me escuchó? Que se siente. Una vez que se sienta, se lo hace respirar por la nariz y exhalar por la boca. Respirar por la nariz, inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Eso le va a dar tranquilidad al corazón, porque la persona que sufre, hay una diferencia entre pánico y fobia y entre miedo. Miedo, y vamos con esto, miedo tenemos todos, y el miedo es normal, porque si no tuviéramos miedo, todos nos tiraríamos bajo un puente, o cruzaríamos la calle con los ojos cerrados. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque el cerebro funciona por supervivencia. Entonces sabemos que si nos tapamos los ojos, podemos morir. Entonces tenemos que abrir los ojos. Entonces el cerebro tiene un sistema de supervivencia. El miedo hasta cierto punto es bueno. Yo tengo miedo, no sé, de caminar por la orilla de la ruta y que, bueno, ese miedo es normal, no vale, va a pasar un auto y se lo va a llevar puesto. Hay miedos que son normales, los miedos son reales, las fobias son irreales. Los miedos tienen una emoción, la fobia es fantasía. Cuando una persona tiene fobia, por ejemplo, la agorafobia, que es el miedo a salir, no sé si alguien conoce que haya tenido eso, tiene miedo a salir, la persona en su cerebro empieza a fantasear que algo le va a suceder. Y si algo le va a suceder, tanto va a ir la niña al cántaro que se va a caer a la pileta. Tanto le va a creer el cerebro y el inconsciente le va a buscar eso que la persona está creyendo y está pensando. La fobia es el miedo, después viene la fobia, después viene el pánico y después los trastornos de pánico. El miedo es normal hasta cierto punto. Cuando el miedo se transforma en algo excesivo, ya la persona cae en una fobia. Y la Biblia habla de eso. La Biblia hay unos versículos que vamos a buscar que habla de eso. Por lo tanto, el miedo bloquea la mente y tiene que ver, el miedo excesivo transformado en fobia, tiene mucho que ver cómo pasó el embarazo la mamá de esa persona. La fobia tiene que ver cómo fue el embarazo de esa persona, o cuando estaba en el vientre de la mamá, cómo lo vivió. Si la mamá tenía mucho miedo de quedarse embarazada, lo más probable, si se queda embarazada esa persona, esa nena, ese nene, va a venir, la tendencia es tener fobia. Y le empieza a tener fobia ¿a qué? A síntomas de producción, de multiplicación. Como el cerebro, el inconsciente, no es que no coordina, no separa lo real de lo ficticio. El cerebro le llama que la persona dio a luz un hijo, que el varón dio a luz un negocio, que el jugador de fútbol dio a luz sus mejores talentos. Como no lo entiende, lo único que entiende el inconsciente es que está produciendo algo. Cuando venimos con problemas del embarazo, nos cuesta producir y multiplicarnos. ¿No? Y como nos cuesta producir y multiplicarnos, porque lo traemos desde aquel punto. Porque mamá tenía miedo de quedarse embarazada, no vaya a hacer cosas, ¿cómo vamos a multiplicar la comida? Entonces era un concepto que pasó por el cordón umbilical emocional, le cayó al niño, y después tenemos personas que no saben multiplicarse o no pueden porque no saben, porque hay un bloqueo mental. Y ese bloqueo mental, y escúchenme bien lo que le voy a decir, no se saca con oración. Ese bloqueo mental se saca con reconocimiento y acción. La oración tiene que estar, pero se va a cansar de orar si no hace un reconocimiento y una acción. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical es transgeneracional. Lo que no desbloqueo, mis hijos no lo van a desbloquear. O si le dejo la mochilita a mis hijos. Por lo tanto, el miedo es
bueno hasta cierto punto. Técnicamente, el miedo es una contención de pensamientos y emociones que nos frenan a hacer algo indebido. Usted no sale con un cuchillo y a lo mejor acuchilla a uno. ¿Por qué? Porque tiene miedo que lo agarre la policía. ¿Y por qué hay gente que lo hace? Porque pasa la barrera del límite. Ya la conciencia, es lo que decía Pablo, está corrompida, se corroe la conciencia y por lo tanto la persona pierde la conciencia. Entonces el inconsciente actúa como manejando el piloto de eso. Entonces la persona hace lo que quiere, mata a alguien, viola a un niño, no entiende de límites. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, piense algo mientras tomo un sorbito. Pastor, ¿por qué una persona puede pasar esos límites? ¿Sucede algo, hablo de físicamente, en el cerebro? ¿Alguna parte del cerebro se inhibe o es espiritual directamente o emocional? Es emocional y no se inhibe. Lo que hace es la amígdala explota. La amígdala no va acá abajo, la amígdala del cerebro lo que hace es expandirse más y como la amígdala es pura emoción, la persona es pura emoción, es un manojo de emociones. El problema está en la amígdala. Esa amígdala, si se desarrolla mucho emocionalmente, tenemos personas que son emotivas. Pero si engancha usted o coordinar esa amígdala, coordinar esa amígdala con la conexión de Dios, es oración más acción, produce un resultado. La fobia tiene una rama que se llama la fobia de impulsión. ¿Qué es la fobia de impulsión, pastor? No sé si le ha pasado o conoce a alguien. Si le ha pasado a usted, no levante la mano. Solo sonría que nadie lo haga. Que le ha pasado por la mente sin querer, no estoy diciendo que sea consciente, inconscientemente se le ha pasado por la mente ahorcar a alguien. Quiero sacar esto de mi mente porque si no lo saco a mi esposa la ahorcaría, entonces se hace de mal. Bueno, eso se llama fobia de impulsión. No es grave si no lo lleva a cabo, pero si lo sigue pensando y lo lleva a cabo, sí va a ser grave. Dos cosas van a pasar en una revelación. Se va a quedar sin esposa y usted va a ir a la cárcel. Bueno, es una revelación, ¿sabes? La fobia de impulsión, ¿por qué digo esto? Porque la fobia común pasa a la fobia de impulsión. Y es miedo a hacerle daño a alguien, pero también miedo a hacerse daño a uno mismo. La gente que se suicida sufre de esto. Porque la gente que se suicida primero se le va a la mente y a poquito me voy a tirar por el balcón. Y si me tiro abajo un tren, lo que pasa es que el cristiano por ahí no lo va a decir, porque somos todos buenos y entrenados. La verdad que desaparecería de esta casa, de este mundo, y si me tiro por ese balcón, entonces eso se llama fobia de impulsión. Si eso persevera, en algún momento lo va a hacer. Entonces hay que sacarle esos pensamientos. Es hacerse daño a uno mismo, hacerle daño a los demás. Que se pasan pensamientos. Vamos a decir que ahora que somos cristianos no, pero cuando uno era cristiano, a lo mejor se le pasó un pensamiento. ¿Está? Y la persona que sufre de fobia de impulsión tiene miedo a hacerle daño al entorno. Por eso, la gente que tiene problemas psiquiátricos, los asesinos seriales, la gente que no tienen problemas de violar, de dañar, de robar, de lastimar, está completamente la fobia de impulsión abierta, no hay inhibición. Les corta la inhibición, no nos inhibe para nada, es como si se drogara, porque la persona que se droga pierde el cerebro, no está inhibida, hace cosas que estando sobria no la hace. Por lo tanto, la fobia de impulsión nos hace hacer cosas que están en un rincón de nuestro cerebro que nunca conscientemente la haríamos, pero a veces se vienen a la mente. Si no, ¿de dónde sacan esas películas
que la persona está viviendo con alguien y está pensando ese alguien, en cualquier momento cuando se vaya para la pieza o a la cocina, de la fobia de impulsión. ¿Qué hace la fobia? La fobia es un miedo irracional, le voy a leer el concepto, para después ver el pánico. Es un síntoma, la única manera, el miedo de la persona puede huir o quedarse, pero la fobia, la única solución, la única reacción del cerebro es huir. Por eso la agorafobia es huyen del lugar, no puedo estar en lugares abiertos, claustrofobia, no puedo estar en lugares cerrados, talasofobia, no puedo meterme a la pileta porque creo que un tiburón me va a comer y una pileta pero pincho. Gente que sufre de fobias graves, aracnofobia, suegrafobia, todas esas cosas es porque el cerebro se ha extralimitado en el miedo, ya no es un miedo común, es una fobia, es algo que me atormenta y quiero escapar. Es algo ficticio, es fantasioso, no hay ningún tiburón en la pileta pero pincho, pero se hizo un estudio con una mujer, cuando hicieron la película Tiburón, se hizo un estudio, después la gente no se iba a meter a ese lugar, porque le quedó marcado que había un tiburón, y no había nada, ¿Hasta aquí vamos? Hola. Ubícate, siéntate. Miren, la fobia te bloquea y te hace sufrir el miedo irreal. La persona está limitada. Mire, le voy a explicar algo. Miren, entre los 4 y los 5 años, más o menos, hay niños que ya empiezan a decir esta comida, no sé si ahora lo hacen antes, pero más o menos los que tienen hijos chicos, dicen, no quiero comer la verdura, o no quiero comer la carne, y no la comen, ¿sí? 4 o 5 años, está rebelde, tiene que comer lo que le doy. A los 4 o 5 años empieza en el cerebro el sistema de identidad y de personalidad. Lo que está haciendo el niño es tomar una personalidad en cuanto a la comida, que es lo más a mano que tiene. Se está formando para más adelante tomar decisiones. Claro, si no queda otra que verdura, hay que darle verdura. Pero no es por capricho, es por una función del cerebro que está formándose la construcción de la personalidad. Entonces dice, no quiero esto, y lo tira. Lo hace bruscamente, pero está construyendo su personalidad. Si en la casa está acostumbrado a que los padres tiran las cosas, lo más probable es que ¿sí? Si en la casa está acostumbrado, qué sé yo, a ponerle el pie arriba de la mesa, lo más probable es que pongan el pie arriba de la mesa y que vengan a la iglesia y se sienten con los pies y pisen la silla. Todo eso viene de la casa y eso empieza a los 4 o 5 años. Si no los criaron bien, bueno, tratemos de cambiarlo. Y si no, pruebe teniendo un hijo nuevo y lo va criando con estos conceptos. ¿Sí? Digo, por la duda, para practicarlo. ¿Sí? Claro. Pruebe. ¿Ah? Hasta ahí vamos. Entonces el miedo es real. Es una construcción de emociones y pensamientos reales. ¿Sí? Alguien que está acostumbrado a que lo casquen, cuando alguien hace algo, sí, varios varones me dijeron a mí, no, si no te iba a hacer nada, no importa, por la duda, porque está acostumbrado a que le pegue. Esto es un sistema de defensa del cerebro, ¿sí? No confundo, un sistema de defensa. Socorro, auxilio, salve, está diciendo, ¿por qué? Porque en la niñez, si tuvimos orfandad de padre o madre que no nos defendían, de padre o madre que no fueron pilares, que no fueron visibles, el cerebro tiene que buscar un mecanismo de defensa. Entonces de ahí, no acá, en otro planeta, son personas que se viven defendiendo de todo, porque nadie los defendió. Entonces el cerebro busca una forma de defenderse.
Y es una constante lucha interna porque la persona está pasando una situación de orfandad, por lo tanto se defiende el trono. Cuando hubo, aunque sea un papá, sobre todo la parte paterna, que más o menos fue presente, va a haber personas que no se defienden, por lo menos no tanto. Pero cuando no hay un papá visible, un papá fuerte, un papá que dirija, un papá que ponga orden, el mecanismo de defensa es la justificación y la defensa. Podemos tener una buena mamá, pero hay funciones que tiene que cumplir el papá. Sí o sí las tiene que cumplir el papá. Por eso, en el seminario de matrimonios vamos a explicar un poco esto, porque los varones somos los que tenemos que ordenar. Si en esta iglesia, en cualquiera de las tres, en el ministerio de Eterno, usted ve una disfunción, no le conviene estar. No le conviene. Tiene que haber una imagen paterna que predomine. No dije que sujuzgue ni someta, dije que predomine porque la paternidad es la que ordena. Adán, sí señor, ponele el nombre a los animales. ¿De dónde sacó todos los nombres de Adán? De la función paterna. ¿Cómo revierto una situación de fobia? Porque hay fobias de paternidad. ¿Cómo la revierto? Tratando de ser buen padre, como me salga, pidiendo ayuda, socorro, y ocupándome de las cosas. Yo dije en una reunión, no me acuerdo en qué conferencia, bueno, lo he dicho en varias, después de 22 años en varios lugares, pero una mamá puede olvidarse de algo, pero un papá que no sepa cuánto paga la cuota a su hijo en la escuela, cuánto gasta en la escuela, cómo le va a la escuela, cuánto rinde, eso es grave. Porque entonces ahí hay una disfunción y cuando Dios quiera darte algo más grande, va a costar mucho. Por eso el papá tiene que ser un papá presente. Voy a orar por vos, pero tráeme las carpetas. ¿Cómo te fue hoy día? ¿Cuándo rindiste? ¿Cómo te fue en inglés? Entonces eso hace que la carga paterna no sea una carga y que la pueda llevar como corresponde a Adán. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, esperé a la reunión de seminario de matrimonio. Pastor, una pregunta. Sí, ahí el micrófono. De esa manera se rompe esa cadena de orfandad que sienten. Las formas. Que todo está en un contexto. En base general, sí. Pero como todo está en un contexto, hay que ver el caso porque seguramente hace falta otras cosas. Pero en base general, se rompe. ¿Esa es la pregunta? Sí, claro, porque es, o sea, el que tiene falta de la figura paterna, pero después se convierte en padre y no sabe cómo ser padre, aprende a querer darle al hijo todo lo que no tuvo. No, eso no es correcto. O sea, no es correcto ni incorrecto, no. Sí, ya entiendo. Lo que pasa es que me puedo ir al otro extremo y convertirme en sobreprotector por una mea culpa. Claro, pero está la parte de que le doy todo lo material, pero no le doy el tiempo, la comunicación, el empaparme de la situación del niño, si no me convierto solamente en el proveedor. Claro, exacto. Sí, esa es la parte que hay que romper, porque exacto. Ahí es donde se pasa a ser padre presente, no tan solo el proveedor. Decir, bueno, yo no tuve un papá que me comprara los botines que yo quería, el equipo de fútbol que yo quería, y no es tan solamente eso, la paternidad, sino es también la parte sentimental, la parte espiritual, la parte psicológica del niño. Sí, por supuesto. Y para eso, yo siempre recomiendo que si no tengo una figura paterna, buscar una figura paterna, porque si no, no voy a poder lograr. Si no tengo idea cómo una figura paterna, ¿dónde voy a, qué voy a, cómo voy a invitar a alguien? ¿De dónde voy a aprender? Tengo que buscar. Y las mujeres tienen que darles el lugar al hombre. Porque si no, venga al seminario y le voy a comentar, porque hay muchas almas
que el infierno acomoda porque hay mujeres que no se acomodan a su función. Y esto, sé lo que le enseño y sé lo que le digo, esto no es chiste, esto es grave. Entonces, Pascual, los que están casados, ¿no? Cada uno a su lugar. Si no, va a venir la chinita o el chinito. No los conocen, ¿no? Le voy a traer a Pimpirena. ¿Te fuiste con esa? Y sí, se fue con esa porque vos lo tenías podrido. Pero no lo dije yo. ¿Te fuiste con el otro? Y sí, se fue con el otro porque ya... Entonces, somos todos cristianos, pero los problemas los tenemos en la casa y afuera. Porque el día que usted deje de existir, el día que dejemos de existir, no nos van a decir a ver cuántos puntos tuviste. Van a ver cuántas cosas le transferimos a nuestros hijos. Entonces hay que acomodarse. Por eso esa conferencia del sábado que viene no solo para mujeres, para varones también. Bien, hasta ahí vamos. Primera de Pedro, para suavizar un poco. Capítulo 5, verso 7. La persona que tiene pánico, el pánico escénico le da a los adolescentes y el pánico común le da a los grandes. Primera de Pedro, ¿alguien me puede ayudar a leer? Sobre Dios. 5:7. Sí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien. El ataque de pánico, primero está la crisis de ansiedad, que no es pánico, son crisis de ansiedad. La ansiedad es miedo al futuro. Pero después, si eso se incrementa, viene el ataque de pánico. El ataque de pánico tiene 3 connotaciones graves o importantes. La primera es que la persona cree que está loca. La segunda, cree que le va a dar un ataque al corazón. Y la tercera, tiene miedo a desmayarse. Entonces, como le empieza, y el ataque de pánico dura en su punto máximo 10-15 minutos, más no. Se transpira, hay taquicardias, quiere salir corriendo, no sabe qué hacer, y siempre aparece alguien que dice, pero si no pasa nada, no, si le está pasando, lo está viviendo. Por eso es que el cuerpo recibe y somatiza y la persona empieza a transpirar. Algo le está pasando. Entonces, el ataque de pánico es, de acuerdo a qué pánico, pero en general es que la persona cree que se está volviendo loca. Segundo, cree que le da un ataque al corazón, por eso se hacen permanentemente controles. Y tercero, tiene miedo a desmayarse, porque si me desmayo desaparezco, tiene miedo a morir, a no salir de esa situación de desmayo. Entonces el ataque de pánico empieza, por ejemplo, la gente que tiene miedo a los ascensores o los aviones o las alturas, hay que buscar en el transgeneracional quién se cayó de una escalera. Y acuérdense de lo que le digo, parece sencillo, pero no lo es. ¿Quién se cayó de una escalera? ¿Qué estaba haciendo arriba de un andamio y se cayó? Y mi tatarabuelo, me acuerdo que me contaron que se cayó de un andamio. Lo más probable es que venga una generación con alguno que agarre ataque de pánico a las alturas. Bájenme del Cerro La Gloria, que me voy a caer, no se va a caer nada. Lo que pasa es que trae en su ADN, en su información, que alguien se cayó. Y aunque no se murió, la información está. Las arañas, las cucarachas. ¿Cuántos pueden agarrar un palín con el zapato y matar una cucaracha? Si usted lo hace, si piensa conscientemente, la cucaracha, usted es más grande, y la reventó y se la comió asada, así que, como alguien que yo conocía que se comía los cangrejos. Los asados se los comía. ¿Y cuando hace a los bichos? ¿Cómo? ¿Y cuando hace a los bichos que vuelan? ¿A fobia a eso? ¿O pánico a eso? También, lo mismo, lo que sucede con los insectos que vuelan, con la cucaracha, con las arañas,
todo eso, es que en algún momento han vivido en una casa donde estaba lleno de eso. Pastor, había más cucarachas que gente en la casa. Sí, mi abuelita, suponiendo que dice, mi abuelita me contó que, no sé, eran 5 en la casa y 15 cucarachas. Bueno, eso con el tiempo, si eso no se ha... ¿Por qué la gente le tiene asco a las cucarachas? ¿Usted sabe? ¿Quién le tiene asco a las cucarachas? Y ponemos una cara sobre... ¿Sí o no? Porque la información que traemos en el cerebro es que son un asco. ¿Cómo me voy a comer ese cascarudo? ¿Cómo lo voy a poner a dormir al lado mío? Si le preguntáramos a Adán, dijera, yo duermo con la cucaracha porque yo le puse nombre. Pero cuando viene el pecado, nos cambiaron la información, nos dieron un bucle mental, entonces hay animales que para nosotros son asco y para otros duermen con ellos. Pero en una familia donde hay aracnofobia, cucacharafobia, suegrafobia, todo eso, trabajofobia, todo eso, es porque... Todo eso porque viene alguien en el transgeneracional que era perezoso. Como había un perezoso, un animalito se llama, un perezoso. ¿Sí? El perezoso. Bueno, que era perezoso. Pero ¿qué pasó? El nene no se levantaba a lavarse los dientes. Venía la mamá, le llevaba el lavatorio a la pieza, si le canta el lavatorio, lavate los dientes, mi angelito del cielo. ¿Quién era mamá? Bueno, mi amor, ya te he traído el lavatorio de 35 años a la pieza. Levantate y lavate los dientes en el baño vos solito. Camine, hijo, camine. Todo eso es símbolo de pereza. Y la pereza, el proverbio está condenado. Entonces lo traemos a veces tan colgado eso, pero tan colgado que de verdad, yo digo sin chiste, pero a veces hay fobia al trabajo. Pero cuando uno rompe eso, quiebra eso, ya se levanta con 35 años y se lava los dientes solo. ¿Cómo se rompe eso? Haciendo lo contrario. Ay, pastor, ¿me tengo que comer una cucaracha? No, pero por lo menos si una cucaracha no salga corriendo, pase por al lado. Porque ¿cómo se supera el pánico? Progresivamente, enfrentándolo. Tengo un pánico si voy a un supermercado. Tengo pánico porque hay mucha gente y quiero salir corriendo. No, sentate un ratito al lado de las góndolas, mirar las galletitas y cuando usted le da una información al cerebro que lo haga reír, el cerebro libera la ansiedad a través de la dopamina y la cosa va bajando de ansiedad. ¿Cuál es el problema del pánico? Que sube la adrenalina, sube la serotonina, sube todo lo del estrés, entonces la persona quiere irse corriendo y siente salir corriendo. Y le pasa, está al lado, va a decir, pero no pasa nada, si estamos todos felices en el Walmart. O en el Atom, no sé. O en el Vega, qué sé. Pero esa persona está pasando un mal momento. Y le voy a explicar de dónde viene la fobia en los supermercados. ¿Cuánto quieren saber? A mí me pasa que cuando voy cuando voy a los persas, siento como un ahogo y me mareo mucho. Y siento las ganas de salir y no quiero estar ahí. Evito entrar a los persas. Cuando hay mucha gente, cuando hay un montón de gente así muy apretada. ¿Te acordás de algo que cuando eras chica ibas a algún lugar así con tu mamá, con tu papá? ¿Tenés algún recuerdo? Los persas. Sí, cuando era chica íbamos a los persas, mamá íbamos a ver. ¿Y cómo era? ¿Te acordás? ¿Cómo era ahí? O sea, podías llegar y comprarte todo, así, deme todo lo que tengas. No, íbamos a ver, no. Ahora voy a explicar eso, porque a la mayoría nos ha pasado eso. Si lo hace la mayoría, a lo mejor a todos. ¿De dónde sale eso como parecido a la fobia de los supermercados? Porque íbamos a un supermercado y a lo mejor era chiquita como la Arení o la Rana. Dice, yo quiero esa papita, no, tenemos que llevar el paquete de fideos más barato, si no, no nos alcanza. Yo quiero que, no, quiero un chocolate, mamá, no, todo es no. Entonces el subconsciente y el inconsciente interpretan que es un lugar donde todo es negativo, no quiero estar. Si acá viví pura escasez en el Walmart en el Persa ¿en dónde será? Entonces el cerebro interpreta y quiere salir corriendo, porque el cerebro, cuando ve una situación parecida a lo que vivimos, reacciona igual que como vivimos. La primera. En el tema del pánico hay un programa que es el programa madre, Proyecto Semilla, y después un programa desencadenante.
Y ese programa desencadenante viene de un programa madre que sufrió a lo mejor cuando era chico. Suponiendo que iba al supermercado, y usted llevaba una lista así, toda llena, y después empezaba a tachar. Vamos a decir que los marcianos traen y la nena miraba. Esto no, aquello no, esto tampoco, aquello no, y ya era todo tachado, y nada, entonces charlitos así, un fido colgando. Todo eso que se lo hicimos vivir a los niños, después es el resultado de que no quieren un lugar así, porque saben que pasaron momentos difíciles del no. Y yo no digo que le compre todo, digo que hay que ser prudente porque no sabe en qué momento le entró al subconsciente que todos no. O no lo lleve al supermercado. O pídale a Dios abundancia y cómprele todo en el supermercado. ¿Está entendiendo? Ni le cuento, porque en el planeta Marte, en Júpiter, estuve el otro día. Míreme, y ahí estaba la mamá y el papá, marciano Júpiter y marcianita Júpiter. ¿Venís? Sí, vos sos marciano. Mire, ella es marciana Júpiter y yo pastor Juan. Es marciano Júpiter. Entonces ella trae una lista y yo traigo otra. Y nos agarramos los pelos en el supermercado. No, eso sí, aquello no, eso sí, que... Es una locura. Entonces lo poco o lo mucho que compró le entró al subconsciente y al inconsciente. ¿Dónde no quieren ir los niños? Ay, mi papi, donde había peleado con los padres, no vale. Hicieron una lucha campal. No, usted si se va a pelear, peleese solo, sáquese los pelos solo y después dice al niño, mira qué hermoso lo que te compramos mamá y papá. Se estuvieron peleando una hora, no importa. Nosotros lo compramos juntos, mi vida. Un paquete de arroz, pero nos pusimos de acuerdo. El desacuerdo en lugares cerrados trae claustrofobia. No sé. Mía cuando era chiquita, como le alegría o Lorenzo, le daba miedo a los lugares que estaban por cerrar. O sea, cuando veía que alguien bajaba la persiana en algún lugar, ella salía corriendo, le daba todo esto que usted explicó. Taquicardia, sudoración, se ponía histérica, gritaba, quería salir corriendo, pero era cuando los lugares estaban por cerrar. ¿Vivió alguna situación donde se cerraron etapas bruscas en la vida, no físicas, sino emocionales, espirituales? Es esto, mira, para que vos después lo busques. Tengo miedo a quedarme encerrada, por eso quiero salir corriendo. Y si voy llegando y está por cerrar, menos que menos. Ella quería salir corriendo si estaba por cerrar, porque hay etapas que en la vida de ella no cerró. Pero por la edad que tiene, no le corresponde a ella. Hay etapas que sus ancestros no cerraron. ¿Me explico? Ella iba llegando a un lugar y lo estaban por cerrar y se le daba ataque. Hay etapas que no se cerraron en algún ancestro de ella, que quedaron abiertas y ella lo resintió en su corazón. La única manera de solucionar eso, aparte de que tiene que poner voluntad y todo, es que en algún momento encontremos a quien no cerró la etapa, la cierre, porque si no va a pasar a los hijos de mía. Si algún día tiene hijos. Cuando no se cierran ciclos, no se cierran etapas, el inconsciente interpreta que si están bajando una persiana me va a pasar lo mismo. Tengo miedo, me siento solo, algo va a suceder y no va a suceder nada. La información es que no hay etapas cerradas en la vida. Sí. Yo le tengo miedo a los monstruos. Ojo con las películas que ves entonces. Salmo 55. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí vamos terminando, por lo menos por hoy. Recuerde que una persona que le da pánico nunca hay que decirle que no es nada, porque sí lo siente. Hay que tener empatía, sentarla, que inhale y exhale. Pastor, buenas Sí. noches. Sí.
preguntarle cómo manejarse justamente con ese tipo de cuadros. Por ejemplo, ahora es como que se notan más. Por ejemplo, en mi equipo de trabajo tengo una persona con pánico, después tengo un adolescente, hijo de trabajo también con pánico, su esposo con pánico, y es como que eso convive con uno, ¿no? Y bueno, hay momentos que uno no sabe cómo manejarse, porque es como un hilo muy finito. No voy porque esta semana voy a estar así, pero la semana que viene vemos. Es un hilo muy fino para trabajar también, porque uno al no conocer, no saber bien cómo se aborda y todo lo demás, es como que también genera desencuentros en uno, porque uno empieza a sentir, me está retomando el pelo, no sé si es para tanto, y todas esas cosas que, o sea, que el entorno también, si no está preparado y no sabe cómo abordarlo. Mira, hay un tema. Si los ataques de pánico son frecuentes, ya no es un ataque de pánico, son trastornos de pánico. Crónicos, pánicos crónicos. ¿Sucede eso? ¿Pánico permanente? En este caso, hay una chica de trabajo, ella está medicada, ahora le han bajado la dosis, y bueno, eso porque ya le están por dar el alta y se encuentran con que vuelve a ser como una recaída. Pero bueno, uno no sabe cómo manejarse. Ahora por lo menos le voy a dar unos tips a ver si le sirve. Pero si es pánicos seguidos, es trastorno de pánico. Una cosa es el ataque de pánico, otra cosa es el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es cuando hay pánico seguido, porque si le da 2 pánicos al mes no es nada, pero si ya da más pánico es trastorno de pánico, pánico crónico. Y el pánico crónico tiene un sistema espiritual clave que amordaza el corazón, la mente de la persona, y es la victimización. Voy a actuar un poquito. Cuando hay trastorno de pánico hay la victimización, pero es inconsciente. No sé si le ha pasado, si conoce a alguien del planeta Neptuno, una abuelita del planeta Neptuno que se enferma permanente para tener a los hijos cerca. ¿Lo conocen los brazos? ¿Sí? A ver, es que me duele el brazo, después me duele la cola, después siempre le duele algo. Bueno, ese es un problema de victimización que lo tiene el pánico crónico a nivel espiritual. Entonces la victimización me hace que el pánico crezca, que me tengan compasión, y eso es un acostumbramiento, es un bucle mental que hay que sacarlo progresivamente. ¿Cuál es la herramienta que se usa a nivel cerebro? Es enfrentar las cosas. Aunque sea llegar hasta la puerta, no importa. Si te da pánico, me quedo con vos, nos corremos los dos, pero si no, entrar y vamos. Es la única manera. Porque si me compadezco al extremo, no la estoy ayudando a la persona para salir. Va a estar toda ¿Y qué pasa? El cerebro, como maneja la neuroplasticidad, se va a acostumbrar a eso. Y cuando queremos correr, se acostumbra a eso, no la levantamos más. Entonces la herramienta es venir, acercarte. Si te llega a dar pánico, me siento con vos, respirar por la nariz, inhalar por la boca. Generalmente la gente que tiene pánico tiene hiperventilación, y eso es peor, le acelera más el corazón. No, tiene que aspirar por la nariz, exhalar por la boca, cambiarle el pensamiento con algún cuento, con algún salmo, con otra cosa, para que la dopamina baje y más o menos se va calmando. Cuando le dice, ¿estás un poco mejor? Sí. Decime del 100%, ¿cuánto estás mejor? Un 10%. Bueno, por lo menos un 10%. Y después un 20 y un 30. Pero hay que tener paciencia porque se acostumbran a veces a la victimización. ¿Sabes qué es victimización, no? Bueno, entonces progresivo. La manera de ayudarla es enfrentar las cosas. La persona tiene que salir. Cuando una persona quiere salir de un trastorno, sale. ¿Sí? Y si no, pregúntele a alguien que tiene que alimentar 5 chicos, 3 chicos. No hay trastorno, no hay pánico, qué miedo, vamos a trabajar, vamos a negocio recibo, vamos a pedir, no sé, algo hagamos. Lo hace.
¿sí? Y si no, cuando tiene un hijo enfermo, mueve cielo y tierra, ¿sí o no? ¿De dónde saca fuerza? Cuando alguien se queda solo como un hongo en la vida, ¿de dónde saca fuerzas? De Dios. ¿Y qué más? De la misma actitud de voluntad, pero sale adelante. Sale adelante. Entonces todo tiene sus dos polos. Lo grave de esto es quedarme en el polo de la victimización. Sí. Otra pregunta. Usted habló algo de lo espiritual. O sea que el pánico tiene un trasfondo espiritual, algo emocional. Puede ser algo que le haya pasado. Algo que le pasó. Sí o sí, que le pasó. No es heredable. No. A ver, mi papá tiene pánico, un ejemplo, ¿no? Porque he escuchado eso también. Alguien de la casa tiene pánico, mi hijo tiene pánico. Yo digo, ¿qué es? Es como si, como no conozco el tema, digo que es contagioso, digamos. No, te voy a explicar lo que no es heredable, pero es transferible. No es heredable, pero es transferible. Depende en qué sintonía me pongo yo, adquiero lo de papá, o adquiero lo de mamá, o adquiero lo de abuelo. Pero es transferible, ¿sí? Por la misma energía que se mueve a través de todo eso. Pero sí es espiritual la causa y emocional, siempre. Siempre hay una causa espiritual y emocional que nos pasó en la vida o le pasó a alguien y viene cayendo y nosotros agarramos el combo y lo compramos. ¿No? Sí, ahí está. Me he quedado con una duda. ¿Sí? Respirar por la nariz, respirar por la boca. Sí. ¿Qué le hace al corazón? Genera que el cerebro vaya buscando la dopamina, que es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer, y eso hace que lo que aspiro, míreme, por dos agujeritos, lo que saco, voy a usar una palabra que espero que me, bueno, la no acá no me voy a contar esto, saco la energía sucia, por el hueco más grande que tengo, que es la boca. Entra lo sano, sale lo que está sucio o contaminado. ¿Sabe que a mí, cuando la última internación que tuve, una enfermera me decía que yo lo hacía, yo no lo hacía, porque no lo sabía. Y bueno, desde ahí me quedó, y cuando yo tengo la crisis de asma, lo hago y parece que el cerebro, al corazón me late muy fuerte, pero a la vez el cerebro como que me empieza a mandar unas ondas distintas y empiezo a calmar y es como que mi cuerpo empieza, por eso le preguntaba al corazón, porque el corazón me late a mí y después que yo me pongo, cuando ya salgo de esa crisis, yo me pongo en paz y es muy distinto el paz que me pongo cuando tengo el alma a cuando hago ese proceso. Es eso, yo lo entiendo perfectamente. Es eso, porque entra una purificación y sale por el conducto más grande de la boca, sale todo lo que me está produciendo lo que tengo adentro. Todo es energía. La cámara Killian detecta que una silla se mueve. Ayune una semana entera, siéntese y se va a dar cuenta que todo vibra, todo se mueve, porque todo es átomo. Entonces el ser humano no escapa de eso. Todo lo que respiramos es la energía del ambiente, depende de donde esté. Vaya a un... A ver, como ya le doy, pastor. ¿Cómo explicarle un ejemplo? Para no ofender a nadie. Vaya, a ver. Nadie se me va a ofender si doy un ejemplo, nadie se siente tocado. Vaya, que yo también he ido, vaya a un persa, como iba ella, como voy yo, y va a respirar copias de remeras, falsificación, cosas truchas, la mayoría, te lo vendo por detrás. Vaya a un negocio de la calle Espejo, es más caro, pero respira otra cosa. No estoy diciendo que está bien comprar en un lugar y mal en el otro, entiéndame, estoy tratando de explicar que depende del ambiente. Busque una mente que busca las ofertas y va a tener una mente escasa. ¿Sí? Porque el cerebro, por efecto, dominó
hace es darme más de lo que yo le pido. Hay un tipo muy sabio que dice, eminencia, no es lo mismo leer la Biblia así que leerla en PDF o cualquier libro, porque el cerebro interpreta, pero en PDF es gratis, la escasez. Entonces el cerebro está buscando, le está diciendo, lo voy a leer por ahí porque es gratis, porque no me puedo comprar la Biblia, entonces lo igual atrae lo igual, la escasez atrae la escasez. El cerebro está tan inteligente que nos da más de lo que pedimos. Voy a ir a la esquina porque en la esquina el fideo está 10 pesos más barato. Yo no digo que a veces hay que hacerlo, si yo también lo hago, no sé por qué. Lo que trato de explicar es que eso constantemente le está diciendo yo valgo 10 pesos. Y eso hace que el igual atrae el igual. El cerebro funciona por atracción. Sí. Era César, ¿no? Jorge. Ahí está César. Pastor, la consulta mía es cómo afrontar cuando hay controversia con la ciencia, en el sentido, por ejemplo, refieren que estudios científicos, que la ansiedad es algo que no tiene cura, y bueno, el consejo de psicólogos y psiquiatras es que la persona se predisponga a transitar esa estación, digamos, por así decirlo, y que de alguna manera vaya creando como herramientas que le ayuden como a sobreponerse a la situación, pero esa situación siempre va a estar de por vida. Esto, bueno, son cuestiones que sostienen los psicólogos, los psiquiatras, y bueno, se traslada y se interpreta mucho en el campo de la salud mental. Entiendo. Bueno, esa pregunta tuya es interesante, buscame Salmo 55, por favor. Es interesante porque nos pasa todo eso. Yo se lo digo porque, bueno, justamente trabajo en ese campo y lo veo como muy... Lo ves permanente. Permanente. ¿Cuál es la diferencia de una conferencia de esta en una iglesia? Que acá le ponemos primero a Dios y le damos herramientas de Dios. Entonces, suponiendo que vos fueras, no sé, psicólogo, vos sos asistente social, bueno, donde, yo voy a dar un ejemplo nada más, donde vos tengas autoridad, tenés que ponerlo de Dios sobre la ciencia. Donde tengas autoridad. Por ejemplo, tengo autoridad porque estoy atendiendo a la silla que se está volviendo loca y la ciencia me dice que la crisis de ansiedad hay que hacer todo lo que me dijiste. Bueno, echa tus ansias, echa tu carga sobre mí, dice Dios. Salmo 55, del 5 al 7. Escuche esto para explicarme. Creo que del 5 al 7, sí. 7. Es del 4 al 7. Escuchen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Bueno, ahí es el pleno reflejo de una persona que tiene ataques de pánico. ¿Dónde me voy? Quiero volar. Pero cuando está Dios en el asunto, toda ansiedad que vaya a caer a los pies de Cristo, a la espalda de Cristo, tiene cura. ¿Cuál es la solución? Poner las herramientas de Dios, salmo, proverbio, oración, todo lo que te sepas. La herramienta de Dios primero, entonces la ciencia no tiene otra cosa que obedecer. Porque para Dios todo es posible, todo lo puede un Cristo que nos fortalece, por su llaga fue curado, no sus llagas, su llaga fue curada, así, poniendo prioridad todo el conocimiento de Dios. Entonces está la diferencia en escuchar una charla de esta en un auditorio común a una iglesia donde ponemos primero a Dios. Hay muchísimos pasajes donde habla de la ansiedad, muchísimos. Hay 33 pasajes que hablan de la ansiedad. Ya te lo voy a pasar. Porque esa ansiedad hace que, aparte del cerebro, se cree todo lo que le decimos. Si viene un profesional y me dice, esta ansiedad no se va a ir más, tiene razón, no se va a ir más y no se va más. No, estás pasando por un momento de crisis de ansiedad o de pánico, pero hay un Dios que te va a sacar, vas a salir, tiene razón, voy a salir. ¿Qué hace el cerebro? Manda la orden al segundo cerebro, a los intestinos, manda la orden a la glándula pineal, manda la orden al sistema nervioso central y dice, mejórense porque hay un Dios que es más fuerte. Todo es un circuito de información, del cerebro hacia abajo y de abajo al cerebro. Sí. Pastor, sí.
Me gustaría, por lo último que acabo de escuchar, compartir, si sirve, la experiencia que yo tengo como docente. Creo que en eso he tenido la bendición muchas veces de estar en el momento oportuno, porque hoy hay chicos con Asperger, con problemas, trastornos, problemas de conducta. Me tocó un caso con un niño ante un temblor, que la agarró como una especie, yo lo interpreto como usted lo consideró, como pánico. Entonces se aceleró la respiración, pero en la mayoría de los casos tienen algo en común. Pierden el control, entran en un estado de pánico, como de ira, irascible. Los chicos con Asperger generalmente entran como un estado de ira, empiezan a gritar, o sea, insultan o gritan. Si hay algo común que yo he encontrado, es buscar siempre, como dijo usted, sacarlos del tema, o sea, buscar que ellos dejen de pensar en eso. Entonces yo en eso me gustó lo último que dijo y lo comparto totalmente con usted, pero bueno, tengo esa bendición que como siervo de Dios puedo ministrar. Entonces uno busca ministrar, no solamente, o sea, lleva dos cosas a la par, todo lo que se ha hablado, lo natural, y a su vez la ministración, que no es que uno se pone a hablarle de Jesucristo, porque no es el momento para eso, para predicarles, pero sí es ministrarlos en la paz, o sea, tratar de que ellos perciban en uno que está todo bajo control. Exacto. Entonces yo lo que noto, que los chicos en pocos minutos, menos de a lo mejor 2 minutos, se relajan, se tranquilizan. Porque entonces, los corazones se transmiten. Claro, o sea, la experiencia mía que yo he tenido con todos estos casos que se me hacen común al final es lo que dijo usted al principio, busco que se sienten. Entonces, una vez que están sentados, los hablo, empiezo a ministrarlos para que piensen en otra cosa, para que se relajen, y los estimulo a que respiren, los hago que respiren por la nariz y que exhalen por la boca, porque es una forma de desacelerar la respiración acelerada que tienen. Entonces, como por la cavidad de la nariz entra menos aire que por la boca, es como que ahí empiezan a regular, pero mientras tanto les voy diciendo, respira profundo por la nariz, exhala, y los voy ministrando. Me ha pasado incluso chicos con Asperger, que no es por nada, a ver, quiero transmitir la experiencia, no es por otra cosa, que después me dicen, directivos, gentes de pedagogía, se quedan sorprendidos porque el resultado que se ve no lo pueden ni lograr ellos. ¿Y qué sería? Chicos que se me quedan dormidos directamente. O sea, entran en un estado se relajan de paz, que se quedan dormidos, y yo creo que es lo mejor que necesitan en ese momento, porque están en un estado de exaltamiento, que lograr todos esos pasos por ahí a una persona común no se le ocurre cuando le pasa. O sea, no, si no lo normal de la gente no sabe cómo reaccionar. Y eso, como dijo usted, son los pasos fundamentales, y llevarlo a un estado de sacarlo del problema y que se tranquilicen. Yo, mi experiencia. Está perfecto. Muchas como gracias docente por me ha pasado mucho eso. Apaguen los celulares. Bueno, póngalo despacito a los celulares, por favor. Lo que hablaba el hermano, hay unas herramientas en la psicología que se trata de cambiar el foco. Entonces, es una herramienta que a veces funciona, que a veces no funciona, pero, por ejemplo, bueno, con las sesiones con la psicóloga, con mis niños, bueno, me dio varios tips y muchas herramientas, y a lo largo del tiempo hay que volverlas a agarrar para ver si funciona en otro entorno, en otra crisis, en cosas así. Entonces a mí me pasaba tenía que entrar al aula y calmarlo en la crisis y que volviera a respirar, y ahí ya él podía volver a integrarse. Por esto de que hay un Asperger por ahí, bueno, y medicación y todo eso. Y después lo de la ansiedad, conozco gente, bueno, adulta, que sufre el tema de la ansiedad, que bueno, entra en ese bucle de los pensamientos negativos y fatalistas, que son continuos, es como esa vocecita que no la pueden callar. Y siempre lo que te dice son cosas negativas que capaz que nunca pasen. Es que la mayoría no pasa. La mayoría no pasan. Pero como el cerebro lo interpreta, la persona lo vive como si hubiera pasado.
Claro, entonces empieza la sofocación y uno dice, bueno, no voy a ir a tal lugar porque no, porque me va a ir mal, no voy a rendir, no voy a trabajar, no voy a hacer esto, no voy a hablarle a otra persona porque me va a decir que no, porque anticiparse. Exacto. Entonces la ansiedad es anticiparse y vivir todo en el cuerpo, una crisis tremenda que no puede salir antes que suceda. Y es muy, por ahí es difícil. Sí. La visualización ayuda mucho. Claro, es la visualización y los pensamientos positivos, cambiar el foco. Cambiar el foco. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el apóstol Pablo. Bueno, la última, si oramos. Sí, pásenme. No sé quién, no debe ver, no sabe quién. Bueno, esto que están hablando, no, algunos tienen el tema más afilado que otros. Como es un hilo muy finito esto de la victimización y todo lo demás, bueno, hay que ver cómo se maneja eso, porque dependiendo del caso, como que nos da, en mi caso como que me enoja, ¿no? Porque caer en esa victimización es ponerle muchos pretextos, ¿no?, a las cosas que hay que hacer o a lo que hay que enfrentar, ¿no? Entonces por ahí como veo eso y digo, pero bueno, hay que hacerse un poquito más cargo, digamos, y me genera ese momento de enojo, así que lo trabajo, lógicamente no lo muestro, pero en mí está, ¿sí? Exaspera. Sí, me desespera y me exaspera también. La pregunta es qué importante esto de la respiración, que se dice, de la energía y todo lo demás, y que lamentablemente no se está trabajando mucho o hablando, porque todavía hay como un tabú y un hilo muy fino en decir, bueno, a ver, se están practicando cosas yoguistas, por decir, no tiene que ver, es una respiración hacia el segundo cerebro que es está en el intestino, es poder oxigenar bien el cuerpo, es sentir que se oxigena el cuerpo, pero no se puede hablar muy abiertamente aún en este tiempo que estamos, pastor, ¿eh? Bueno, por acá hay gente entendida. Acá hay gente entendida. Acá sí, pero de todas maneras, en yoga, en reiki, se respira, pero yoga significa unión. Uno une algo con alguien, que es un Buda, uno que andaba por ahí, y esa energía la capta, igual que la meditación trascendental. Nosotros apuntamos a Dios y al aparato respiratorio que Dios nos dio para que funcione mejor. Nada más. Pero todo ese sistema de respiración lo creó Dios, que después se haya deformado. Hice por muchos años meditación trascendental, como 8 o 10 años. Ejercicios, control mental, entonces sé lo que hago. Entonces, que se tergiverse es una cosa, pero que la respiración nos dio Dios es sagrado. ¿Me entienden? Pero hay un hilo muy finito, hay que saberlo ordenar. Esto. Sí. Ay, que le están pegando a un niño, ya no importa, ahora sí. Una pregunta. ¿Inconscientemente se transmite todo eso a la oración? Por ejemplo, yo me paro y quiero orar por la persona, por un hermano. Sí. Yo todo eso inconscientemente lo transmito. Sí. Es como que en vez de orar a esa persona la ato. No, puede ser una transferencia y que sufras una contratransferencia. Por eso acá somos muy cuidadosos. Jamás acá nadie ora por nadie sin autorización, son los pastores. Porque hay una contratransferencia. No sabes si el otro tiene una murra y vos estás medio débil y te la pegó. Entonces ya vos te llevas más bicho que el otro. O sea que no tan solamente dentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Sí, es peor. Entonces afuera de la iglesia es peor. Por supuesto. Si no se hace bajo un orden y una cobertura, sufrís de estar. Es como decir, me expongo a esto y que venga lo que venga. Es una meditación trascendental. Es un tubo grande pero yo solo pienso, no, es un tubo que se une a algo que anda por los aires y te cae lo que venga. Esto es igual. Por eso siempre en este ministerio trabajamos bajo un orden. No es que no autorizamos orar, por ejemplo, hemos autorizado a personas a orar, a que pregunten, a que no pregunten, que hagan lo que quieran. Pero va bajo un orden, una cobertura, porque vamos a orar por vos y Dios te va a usar. Ya no es la persona orando solamente, sino somos muchos orando, nada más que vamos solos. Entonces se pega. Pero a la contratransferencia, hay un libro espectacular que se llama Transferencia y Contratransferencia. Sí, sucede en todos los ámbitos. Es cuando te predican. Mientras yo predico, le transfiero a usted.
Si yo vengo medio chiflado, decir, che, miré a otra mujer, o tengo ganas de, no sé, de separarme y buscar una más joven, todo eso te lo permito. En algún momento va a terminar pensando lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el apóstol dice, sed imitadores de vuestros pastores. Acá en esta iglesia usted tiene que mirar al pastor. No venga solo por Dios, tiene que mirar. Si hay pecado, se tiene que salir corriendo. No puede ser que me digan que vaya a una iglesia y que no lo miran los hombres. ¿Cómo no lo va a mirar? Si en Hebreos 13 dice, sed imitadores. ¿Cómo voy a imitar a alguien si no lo veo? Si hay pecado, tienen que salir corriendo. Si hay errores, que decirlo, ganamos entre todos. ¿Entendió eso? Pero acá tiene que mirar, claro, un día con una, un día con otra. Ay no, lo que pasa es que me equivoqué. Agarré a la hermana gemela y no. ¿Está? No me puedo equivocar esa manera. Pero se transfiere. Todo por la pregunta que hiciste, ¿viste? César. Bien.